Muy buenas a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre gráficos de movimiento. Pero antes vamos a dar nombre a estos términos. Por ejemplo, la posición la vamos a llamar con la letra X. El desplazamiento es un cambio en la posición y lo denotamos con este símbolo delta X, que es igual a la posición final menos la posición inicial. Nuevamente, el desplazamiento es el cambio en la posición, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. La velocidad la vamos a llamar con la letra V, velocidad. El cambio en la velocidad lo vamos a llamar delta V. Nuevamente aparece delta, donde delta es la velocidad final menos la velocidad inicial. Delta es un cambio, en esta ocasión en la velocidad. La aceleración la vamos a llamar con la letra A y vamos a hacer una consideración importante, y es que la aceleración la vamos a tomar como una constante. Quiere decir entonces que esta aceleración no va a cambiar cuando vamos a considerar estos gráficos de movimiento. Bueno, vamos a también recordar que la velocidad se entiende como el cambio en la posición dividido el tiempo. Y la aceleración la vamos a entender como el cambio en la velocidad dividido el tiempo. ¿Sí? Recordemos que delta X es el cambio en la posición, también conocido como desplazamiento, y delta V es el cambio en la velocidad. Muy bien, vamos a pensar entonces, aceleración es el cambio en la velocidad sobre el tiempo transcurrido, y la velocidad es el cambio en la posición dividido el tiempo transcurrido. Por ejemplo, si nos quedamos con esta definición de aceleración igual a cambio en velocidad dividido el tiempo, podemos tener acá unas opciones. Una es, si la aceleración es positiva, quiere decir entonces que el cambio en la velocidad es positivo. Por un cambio positivo en la velocidad vamos a entender un aumento. Si aumenta la velocidad, el cambio es positivo y por lo tanto la aceleración es positiva. Vamos a decir, si la aceleración es negativa, el cambio en la velocidad es negativo, porque la aceleración, repito, es el cambio en la velocidad. Y por cambio negativo en la velocidad vamos a entender una disminución. Y si la aceleración es igual a 0, entonces la velocidad no cambia. Quiere decir entonces que la velocidad es una constante. La velocidad inicial es igual a la velocidad final. Como no cambia la velocidad, entonces la aceleración es igual a 0. Lo mismo podemos pensar de la velocidad como el cambio en la posición dividido el tiempo transcurrido. Por ejemplo, si la velocidad es positiva, quiere decir entonces que el cambio en la posición es positivo. La posición aumenta. ¿Sí? Digamos, si la velocidad es negativa, como la velocidad es el cambio en la posición, entonces hablamos de un cambio negativo en la posición. Y un cambio negativo en la posición lo vamos a entender como una disminución. Si la posición disminuye en el tiempo, entonces la velocidad es negativa. Vamos a decir, si la velocidad es igual a 0, como la velocidad es el cambio en la posición, quiere decir que no hay cambio en la posición. Entonces la posición es una constante, no está cambiando en el tiempo. Muy bien, vamos a pensar entonces en 4 ejemplos, 4 gráficos de movimiento. Esta vez tenemos la posición contra el tiempo, ¿sí? Observamos 4 casos diferentes que vamos a mostrar. Digamos que en este caso del primer gráfico contamos con un tiempo de 10 segundos, por ejemplo, y a un cuerpo le toman esos 10 segundos para su posición cambiar desde 0 hasta, no sé, digamos que acá está un 4, ¿sí? En 10 segundos pasó de 0 a 4 metros. Significa que a medida que avanzaba el tiempo hasta 10 segundos, la posición busca hacia arriba.
como la posición busca hacia arriba, aumenta la posición, entonces decimos que la velocidad es positiva. Recordemos que la velocidad es el cambio en la posición. Si la posición cambia positivamente, aumenta, entonces la velocidad es positiva. Vamos con este otro gráfico. Digamos que acá tenemos los mismos 10 segundos, contamos con el mismo tiempo. Al principio estábamos acá en 0 metros y esta vez el cuerpo a los 10 segundos alcanza una mayor posición, digamos que es de 10 metros, que en este primer ejemplo. Observamos nuevamente, la posición aumenta, busca hacia arriba a medida que alcanzamos los 10 segundos, a medida que avanza el tiempo. Como la posición está aumentando, sucede lo mismo que acá, entonces la velocidad es positiva. Pero como en este caso, en este segundo caso, avanzó aún más posición que en el primer caso, en el mismo tiempo, entonces esta velocidad es mayor que esta de acá. ¿Sí? Vamos entonces a anotarlo con una V aún más grande. Digamos, la velocidad es aún más positiva que acá. Y eso lo podemos notar porque en este segundo caso tenemos una gráfica aún más inclinada hacia arriba que en esta primera gráfica de acá. ¿Sí? Entre más inclinada esté la gráfica, mayor será la velocidad. Vamos entonces con este tercer caso. Digamos que contamos igual con el mismo tiempo, 10 segundos, pero esta vez vamos a tener acá una posición inicial que es de 4 y a medida que llegamos a los 10 segundos, aquí en los 10 segundos, la posición alcanzó 0 metros. La posición disminuyó de 4 a 0 a medida que avanzaba el tiempo. Como la posición disminuyó, entonces la velocidad es negativa. ¿Sí? Y en este otro caso de acá, digamos que tenemos la misma posición inicial, 4 metros, y contamos con el mismo tiempo, 10 segundos, pero en este último caso, la posición va a disminuir aún más en esos 10 metros. Si por ejemplo decimos que disminuyó hasta un valor de menos 4, en el mismo tiempo disminuyó más posición que en este caso de acá. ¿Sí? Como la posición igualmente disminuye, entonces la velocidad es negativa. Pero en este caso de acá disminuyó aún más que acá, en el mismo tiempo, en los mismos 10 segundos. Por lo que hacemos una V aún más grande para hacer notar que la velocidad es aún más negativa que en este caso de acá. Entonces vamos a quedarnos con algo. Entre más inclinada hacia arriba sea la curva, sea la gráfica de movimiento de posición contra tiempo, entonces mayor será la velocidad. Y entre más inclinada hacia abajo sea la gráfica de posición contra tiempo, entonces menor será la velocidad. Ahora, si pensamos en la velocidad como el cambio en la posición en el tiempo, y por ejemplo hacemos un gráfico de posición contra tiempo que se vea así, digamos por ejemplo, y en estos mismos ejes vamos a ilustrar otro gráfico, otra línea de posición contra tiempo, ¿sí? Observamos que en ambos casos, a medida que avanza el tiempo hacia la derecha, la posición busca hacia arriba, en ambos casos. Sin embargo, aquí tenemos una mayor inclinación hacia arriba, entonces la velocidad es aún más positiva que en este caso de acá, ¿cierto? Siendo ambas velocidades positivas. De forma similar, podemos pensar en un gráfico esta vez de velocidad contra tiempo, recordando que la aceleración es el cambio en la velocidad dividido entre el tiempo. Acá, tiempo. ¿Sí? Entonces, si pensamos en una gráfica de velocidad contra tiempo que se ve así,
a medida que avanza el tiempo hacia la derecha, la velocidad busca hacia arriba. Significa que la aceleración es positiva, porque la aceleración es el cambio en la velocidad. Tenemos un cambio hacia arriba, la velocidad aumenta, entonces la aceleración es positiva. Si en esos mismos ejes ilustramos otro gráfico, otra línea, en ese mismo tiempo, pero aumentó aún más la velocidad, por lo que la aceleración es aún más positiva, porque la gráfica está aún más inclinada hacia arriba. Vamos a recordar eso. La velocidad nos dice qué tan inclinada es la gráfica de posición contra tiempo y la aceleración nos dice qué tan inclinada es la gráfica de velocidad contra tiempo. Lógicamente acá estamos considerando velocidades positivas y aceleraciones positivas, inclinaciones hacia arriba. Lo mismo podríamos decir si tenemos inclinaciones hacia abajo. De hecho, vamos a mostrar cómo sería con la inclinación hacia abajo. Si por ejemplo tenemos acá un gráfico de posición contra tiempo, X contra T, y tenemos que la posición va disminuyendo así, y hacemos otra línea de posición contra tiempo, podemos observar que ambos gráficos buscan hacia abajo, pero este de acá busca aún más rápido que este de acá, por lo que aquí decimos que la velocidad es aún más negativa que acá, ¿cierto? Donde es negativa, pero menos que en este otro gráfico, ¿sí? Si hacemos lo mismo con la aceleración contra el tiempo, vamos acá a hacer un poco de espacio, graficamos los ejes, velocidad contra tiempo, ¿sí? Acá tenemos velocidad contra tiempo, y esta vez la velocidad a medida que avanza el tiempo va a ir disminuyendo, ¿cierto? Y en este otro gráfico también va disminuyendo, pero en ese mismo tiempo disminuye aún más. Entonces, en este caso, este de acá, la aceleración es negativa, pero en este caso es aún más negativa, ¿cierto? Muy bien, pensemos entonces en el gráfico de movimiento de un cuerpo en reposo. Por reposo vamos a entender que la posición de un cuerpo es constante, no cambia la posición. Podemos decir que su posición inicial es igual a su posición final. Si pensamos, por ejemplo, en una persona que esté todo el tiempo en la misma posición, digamos que está aquí en 5, no se está moviendo, su posición es constante, el cuerpo está en reposo. Si pensamos en la gráfica de posición contra tiempo, posición X contra tiempo T, y como esta persona está en 5, aquí ubicamos el 5, y todo el tiempo es 5. Su posición no cambia, se ve como una línea horizontal el gráfico de posición contra tiempo, ¿sí? Vamos con el gráfico de velocidad contra tiempo. Acá la velocidad en el eje vertical, el tiempo en el horizontal. Como la velocidad es el cambio en la posición dividido entre el tiempo, observamos que no hay cambio en la posición, no hay velocidad. La velocidad es igual a 0. Entonces acá vamos a hacer la velocidad todo el tiempo igual a 0. Acá está, todo el tiempo es 0, porque no hay cambio en la posición, ¿cierto? Ahora si pensamos en el gráfico de aceleración contra tiempo, lo hacemos por acá. Aceleración contra tiempo. Como la aceleración es el cambio en la velocidad entre el tiempo, observamos que la velocidad no cambia, todo el tiempo es 0. Entonces la aceleración es igual a 0 también. Todo el tiempo va a ser igual a 0. Acá podemos ilustrar el gráfico de aceleración contra tiempo. Nos vamos a quedar entonces con que para un cuerpo en reposo, su posición es constante. Su velocidad es igual a 0 y su aceleración también es igual a 0. Y nos vamos a recordar también que la posición se ve como una línea horizontal, ¿sí? Esto, cuando vemos una línea horizontal, nos referimos a un gráfico constante. Estudiemos ahora el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme,
nos referimos a un cuerpo que se mueve con velocidad constante. Su velocidad es la misma, no cambia. Por ejemplo, si tenemos aquí una persona y esta persona se está moviendo, aquí en un comienzo decimos que está en 0 metros, si esta es la posición, luego avanza 1 metro, luego 2, luego 3. Cuando la velocidad es constante, avanza al mismo paso. Quiere decir que para un segundo avanzó, por ejemplo, 1 metro. Si pasa otro segundo, avanza otro metro. Si pasa otro segundo, avanza igualmente otro metro. Velocidad constante nos dice que avanza a distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Eso es la velocidad constante. O retrocede distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Camina a un mismo paso. Pensémoslo de esa forma. Si, por ejemplo, pensamos que la persona se mueve hacia adelante, podemos tomar la velocidad como positiva. Y si la persona se mueve hacia detrás, la velocidad es negativa. Recordemos que la velocidad es un vector y por lo tanto nos importa su dirección y su sentido. ¿Sí? Digamos que la persona se está moviendo hacia adelante y nos preguntamos cómo es su gráfico de velocidad contra tiempo. Si, por ejemplo, a esta velocidad le damos un valor constante, digamos que es 1 metro sobre segundo. Como la velocidad es constante, 1 metro sobre segundo todo el tiempo, entonces se ve como una línea horizontal. ¿Sí? Una variable como la velocidad que permanece constante todo el tiempo se ve en su gráfica como una línea horizontal. ¿Sí? Ahora, si pensamos en el gráfico de posición contra tiempo, podemos acá hacer un poco de espacio aquí y hacemos la curva de posición contra tiempo. Acá tenemos la posición y acá el tiempo. Entonces, recordamos, la velocidad es el cambio en la posición en el tiempo. Como la velocidad es constante, significa que la posición está cambiando de forma constante. Podemos observar que como es 1 metro sobre segundo, cada segundo avanza 1 metro. Si nos ubicamos en este gráfico, entonces aquí estaríamos en 0, ¿sí? La posición 0. Acá estamos en el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. Como la velocidad es igual a 1, cada segundo avanza 1 metro. ¿Sí? Cada segundo avanza 1 metro. Entonces, al segundo 1 está aquí en 1 metro, al segundo 2 está acá en 2 metros y al segundo 3 está aquí en 3 metros. Se ve así la gráfica de posición contra tiempo. Observamos que como la velocidad es positiva, la posición busca hacia arriba y es una línea recta porque la velocidad es constante. Pensemos ahora en la gráfica de aceleración contra tiempo. Hagámosla por acá, en un espacio. Aquí tenemos aceleración y acá tiempo. Recordamos que la aceleración es el cambio en la velocidad en el tiempo. Como la velocidad es todo el tiempo 1, no está cambiando, entonces la aceleración es igual a 0. Como la aceleración es igual a 0 acá, entonces todo el tiempo está reposando aquí en la línea 0. Todo el tiempo la aceleración es 0 porque la velocidad es constante. Hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a pensar ahora en el caso cuando las velocidades son negativas. Si tenemos un movimiento hacia atrás, la velocidad es negativa, entonces podemos hacer un gráfico de velocidad contra tiempo, si lo hacemos acá en este espacio, velocidad contra tiempo, negativa la velocidad, debajo del 0, ¿cierto? Es negativa, digamos que es acá menos 1, entonces se ve como una línea horizontal y es negativa. Como la velocidad es negativa, el movimiento es hacia atrás. Entonces, la gráfica de posición contra tiempo, a diferencia de este caso que avanza, ¿sí? Camina hacia adelante, en el caso de velocidad negativo, retrocede, camina hacia atrás, ¿sí? Entonces, la posición busca hacia abajo. Vamos a hacerlo en color de la posición, busca hacia abajo, ¿cierto?
porque la velocidad es negativa, un cambio negativo en la posición. Ahí tenemos entonces el gráfico de posición contra tiempo, y si pensamos en el de aceleración contra tiempo, nuevamente nos damos cuenta que como la aceleración es el cambio en la velocidad sobre el tiempo, la velocidad acá es negativa, pero igual es constante, porque hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Como la velocidad es constante, no hay cambio en ella, y la aceleración es igual a cero, porque la aceleración es el cambio en la velocidad. Si no hay cambio, la aceleración es cero. Nos quedamos acá, la aceleración es todo el tiempo cero, reposa aquí en el eje t. Todo el tiempo la aceleración es igual a cero. De modo que aquí podemos rescatar algunos aspectos importantes del movimiento rectilíneo uniforme. Uno es que la velocidad es constante y se ve el gráfico como una línea horizontal, tanto si es positiva o negativa. Otro es que la posición contra el tiempo, tanto si la velocidad es positiva o la velocidad es negativa, la posición se ve como una línea recta o un gráfico lineal, ¿cierto? Tanto aquí como acá. Y la aceleración es igual a cero para un movimiento rectilíneo uniforme, entonces decimos aceleración igual a cero. Recordemos entonces que aquí tenemos el movimiento rectilíneo uniforme y sus respectivos gráficos de movimiento. Estudiamos ahora el movimiento rectilíneo en línea recta uniformemente acelerado. Ese es un movimiento en el cual la aceleración es constante. Aceleración constante nos está recordando que la aceleración es el cambio en la velocidad en el tiempo. La velocidad está cambiando de manera constante. Si pensamos, por ejemplo, en un automóvil que al principio estaba en 0 kilómetros sobre hora, su velocidad, y al final queremos que llegue a 100 kilómetros sobre hora, va a aumentar su velocidad, va a cambiar su velocidad, va a tener una aceleración. Y si es constante, está cambiando su velocidad al mismo ritmo. Por ejemplo, en el segundo 1 llegó hasta 25 kilómetros sobre hora. En el segundo 2 alcanzó 50 kilómetros sobre hora. En el segundo 3, 75. Y en el segundo 4 llegó a 100. Está cambiando su velocidad de forma constante. Está acelerando de forma constante. ¿Sí? Aquí en este ejemplo notamos que la aceleración es igual a 25. Si lo graficamos, aceleración contra tiempo, nos damos cuenta que este 25 es todo el tiempo la aceleración. Es constante. Ahora, si pensamos en la velocidad contra el tiempo, vamos a hacerlo acá. Velocidad contra tiempo. La velocidad está aumentando de 25 en 25 y busca hacia arriba porque está aumentando. La velocidad es una línea recta porque la aceleración es constante. ¿Sí? Vamos ahora con el gráfico de posición contra tiempo. Si lo hacemos acá arriba, el de posición aquí contra tiempo, X de posición contra T, ese gráfico se va a ver así, más o menos. ¿Por qué se ve así? Recordemos que la velocidad es el grado de inclinación del gráfico de posición contra tiempo. Lo podemos interpretar de esa forma, ¿sí? Aquí al inicio podemos ver que hay una inclinación positiva hacia arriba. La velocidad es positiva y de hecho acá abajo podemos ver que la velocidad es positiva. Y acá la inclinación es aún mayor en esta zona a medida que avanza el tiempo. Y eso es porque la velocidad está aumentando. ¿Sí? De modo que ya tenemos los gráficos de posición, velocidad y aceleración contra tiempo con la aceleración positiva. Vamos a ver el caso con la aceleración negativa. Para eso vamos a ir limpiando y pensemos en ese mismo automóvil, pero esta vez
va a pasar de 100 kilómetros sobre hora hasta 0 kilómetros sobre hora. Está cambiando su velocidad, pero esta vez está disminuyendo la velocidad. Si a la aceleración le damos un valor igual a menos 25, cada segundo, por pensarlo así, está disminuyendo 25 kilómetros sobre hora su velocidad. Aquí entonces es 75, al otro segundo es 50, al otro segundo es 25, hasta que al final llega a 0. Aquí hablamos de una aceleración negativa. Cambia su velocidad. Está frenando ese automóvil. Si graficamos acá aceleración contra tiempo, aquí tenemos menos 25. Menos 25 acá debajo y es constante. Todo el tiempo la aceleración es de menos 25. Si hacemos el de velocidad contra tiempo, aquí tenemos velocidad y tiempo, esa velocidad está disminuyendo desde 100 hasta 0. Si aquí está 100 kilómetros sobre hora y al final está en 0. Unimos los puntos y se ve así. La velocidad busca hacia abajo porque la aceleración es negativa. El gráfico de posición contra tiempo, por otro lado, lo podemos ver acá, tiempo y posición. Ese gráfico se ve así, más o menos. ¿Por qué se ve de esa forma? Si pensamos aquí en un inicio, la inclinación es positiva. ¿Sí? Aquí tenemos una inclinación positiva. Y la velocidad es positiva. Observamos aquí es 100, ¿cierto? Luego, a medida que pasa el tiempo, tomemos este sector, la inclinación sigue siendo positiva, pero no tanto como acá al principio, ¿sí? Porque la velocidad está disminuyendo, aún siendo positiva. En cambio, aquí al final, este automóvil está llegando a reposo. Su velocidad va a ser 0. Entonces aquí tenemos una inclinación nula. Veamos, este grado de inclinación es una línea horizontal, 0. Entonces la velocidad aquí es 0. Vamos a hacer este ejercicio. Nos dicen que realicemos un bosquejo del gráfico de velocidad y aceleración contra tiempo para un móvil que tiene el siguiente gráfico de posición contra tiempo. Vamos entonces a hacer los ejes para velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo acá al final, ¿sí? Vamos a observar que este gráfico de posición contra tiempo al principio, cuando el tiempo es menor, tiene un grado de inclinación negativo. A medida que avanza el tiempo, por ejemplo acá, es negativo, pero no tan inclinado hacia abajo como aquí al comienzo. Y cuando ya está llegando al tiempo final, una inclinación 0. Inclinación 0 es una línea horizontal, como aquí, ¿sí? Entonces, aquí la inclinación es negativa, más que acá. Entonces, partimos de un valor de velocidad negativo, luego negativo, pero no tanto, podemos decir que está acá, ¿sí? Y luego es 0. Decimos que está acá. Y unimos con una línea recta, ¿sí? Pero tiene que llegar el 0 aquí. Entonces, hacemos 0 acá, ¿sí? Y ahí sí unimos con una línea recta. Cada vez la velocidad pasa de ser más negativa hasta ser 0, ¿cierto? De muy negativa pasa a ser 0. Aquí donde la inclinación es 0. Vamos con el gráfico de aceleración contra tiempo. Podemos ver que la velocidad está aumentando a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Y como la aceleración es el cambio en la velocidad en el tiempo, como ese cambio es positivo, la velocidad está aumentando, entonces la aceleración es positiva. Está acá, ¿sí? Pero llega hasta aquí, porque hasta aquí llega el gráfico. Observemos que más o menos a esta altura, entonces nos deshacemos de esta otra sección para que quede más o menos alineado así, ¿cierto? Hasta este tiempo es que resulta el gráfico.
Nos piden esta vez que realicemos un bosquejo del gráfico de velocidad contra tiempo y del de aceleración contra tiempo para un móvil que tiene el siguiente gráfico de posición contra tiempo. Aquí tenemos posición inicial, este X es posición 0 en el tiempo 0, o sea la posición inicial. Hagamos acá el espacio para el gráfico de velocidad contra tiempo y luego acá también vamos a dejar el espacio para el de aceleración contra tiempo. Comencemos con este tramo. Observamos que la posición no está cambiando, es igual a la posición inicial. Como este cuerpo está quieto, no cambia su posición, entonces la velocidad es 0, ¿cierto? Un cuerpo en reposo. Luego, en este tramo que sigue, la posición empieza a aumentar. Si la posición aumenta, la velocidad es positiva, ¿sí? Entonces, la velocidad la podemos hacer positiva, así más o menos, ahí. En este tramo que sigue, la posición empieza a disminuir, la velocidad es negativa, ¿sí? Vamos entonces a hacer la velocidad negativa en ese tramo que sigue. Seguimos. En este tramo, la posición vuelve a ser constante, como lo era acá. Está un cuerpo en reposo, no tiene velocidad. Entonces, aquí está la velocidad todo el tiempo igual a 0, ¿sí? En este tramo de acá, es una curva, ¿sí? Está curvo. Entonces, aquí vamos a analizar la inclinación, la velocidad como el grado de inclinación de la posición. En este primer tramo, podemos observar que está inclinado hacia arriba, positivo. Entonces, la velocidad es positiva aquí. Y en este segundo tramo, también está inclinado hacia arriba, pero aún más inclinado. Entonces la velocidad es mayor todavía. La velocidad está aumentando en este tramo de acá, ¿sí? Vamos entonces a dibujarlo desde aquí, que era 0, y empieza a aumentar la velocidad. Más o menos así, ¿cierto? Hasta acá, más o menos. En este tramo la velocidad está aumentando. Luego, en este tramo de acá, vamos a analizar igual el grado de inclinación. Aquí, en este sector, podemos observar una inclinación hacia arriba, velocidad positiva, pero en este tramo de acá, la velocidad ya empieza a acercarse a 0, porque aquí no hay inclinación, es una línea horizontal. Entonces tenemos que la inclinación es 0, la velocidad es igual a 0, aquí, ¿cierto? Aquí. ¿Sí? Velocidad 0. Entonces pasamos de una inclinación positiva a 0 para la velocidad. Desde aquí, inclinación positiva, sigue siendo positiva, hasta que la velocidad llega aquí a 0. Coincide con este punto de acá, ¿cierto? Si seguimos analizando este tramo del gráfico, observamos que el grado de inclinación aquí era 0, ¿cierto? Velocidad 0 acá. Luego empieza a ser negativo. Y acá en este sector aún más negativo, ¿cierto? Entonces la velocidad empieza a disminuir, ¿cierto? Disminuye, así, hasta aquí, más o menos a este punto. Luego, la gráfica sigue siendo curva, vamos a seguir analizando el grado de inclinación. Aquí tenemos un grado de inclinación que sigue siendo negativo, pero a medida que vayamos en el tiempo, el grado de inclinación, por ejemplo, acá, al final es 0. Entonces pasamos de una inclinación negativa a 0. Entonces podemos conectar este valor negativo aquí a esta altura con 0 aquí a esta altura. Y obtenemos entonces algo más o menos así. Tenemos la velocidad contra el tiempo. Vamos con la aceleración contra el tiempo. Acá podemos observar en el primer tramo que la velocidad es constante, al igual que en este segundo, en este tercer y en este cuarto tramo. Entonces la aceleración es igual a 0 en todo esto. Aceleración igual a 0, podemos hacer una sola línea para así, ahorrar tiempo, ¿sí? Todo el tiempo 0. Luego, en este sector de acá, como la velocidad está aumentando, la aceleración es positiva en este tramo de aquí, ¿sí?
Entonces decimos aceleración positiva. Luego, en el tramo que sigue, este de acá, la velocidad disminuye hacia abajo, busca, ¿cierto? Entonces la aceleración es negativa. La aceleración es el cambio en la velocidad. Si la velocidad disminuye, cambio negativo, la aceleración es negativa, ¿cierto? Entonces, vamos a dibujar la aceleración negativa, ¿sí? En el tramo que sigue, vemos que igual sigue disminuyendo la velocidad. Por lo tanto, la aceleración sigue siendo negativa. Y como la inclinación es la misma, entonces la aceleración es igual, ¿cierto?, que en el tramo anterior. Vamos a hacerlo así. Aceleración igual. Luego, en el tramo que sigue, este último, la velocidad está aumentando. Como la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. En este tramo de acá, dibujamos entonces una aceleración positiva, ¿cierto?